Me acompaña Alejandro Gay, doctor en economía, amigo de esta mesa, porque lo invité para ver cómo estamos flotando en la economía en este momento. Alejandro, gracias por venir al programa. No, gracias a vos, Rubén, por la invitación. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo ves el tema económico independiente de la política, que sé que también te gusta analizar, ¿no? Y la verdad que no sabemos qué va a pasar en los próximos 3 meses, digamos, porque estamos todos pendientes de ese famoso acuerdo con el fondo, que no sabemos, ya hace 15 días que anunciaron que al otro día iba a viajar el equipo para firmarlo y no se firmó, y ahora dicen que hoy va a viajar, digamos. Entonces, la verdad que estamos dependiendo de eso, digamos, porque la situación es bastante compleja, ¿no es cierto? O sea, las reservas netas son negativas, menos 6.500 millones de dólares, cuando deberíamos haber, según el acuerdo con el fondo, deberíamos haber acumulado reservas. Y en ese sentido, hemos pifiado en la meta por 15.000 millones de dólares que no pudimos, en vez de acumular 10.000, perdimos 6.000 y pico. Entonces, digamos, estamos muy mal en el acuerdo, en el cumplimiento de las metas, pero dadas las circunstancias es probable, digamos, que haya, digamos, esos fondos justo para calzar los vencimientos que tenemos. Lo que pasa es que Massa quiere más plata porque quiere algunos dólares más para poder pagar las importaciones, el déficit en importaciones, y no tener que frenar las importaciones, poner restricciones, que eso afecta al crecimiento del producto. O sea, ya de hecho este año la economía hasta ahora no ha crecido nada y pinta que va a caer un poquito hacia fin de año. Entonces es importante eso, no tener que cortar las importaciones, y por eso están mendigando, digamos, algunos dólares más de lo que si hubiéramos cumplido el acuerdo nos iban a dar. Pero bueno, las opciones son esas. O el fondo nos presta sujeto a algunas condiciones. El fondo seguramente que le debe estar pidiendo, bueno, mejore un poquito el superávit fiscal. Y haga una pequeña devaluación. Es probable también para no regalar los dólares. Y bueno, y ahí está trabada, en ese tema está trabada la negociación. Entonces, bueno, Massa tiene esta otra carta de los yuanes, que eso, la verdad es que es muy oscuro todo ese tema, digamos. Entonces son fondos que obviamente que los vamos a tener que devolver, pero posiblemente vengan sin ninguna condicionalidad, lo cual al gobierno eso le gusta, a pesar de que puede tener, digamos, no es lo mismo tener un acuerdo con el fondo, que es una especie de ancla de la política económica, que no tenerlo, ¿no es cierto? Y la otra opción es que no paguemos, ¿no? Digo, a fin de mes hay que pagar, que no paguemos, y bueno, o sea que entonces, como las opciones son varias y no sabemos qué es lo que va a pasar, hay una incertidumbre muy grande sobre el futuro de la política económica. En principio pareciera que van a llegar, digamos, a las pasos seguro, pero después se puede complicar un poco. Claro, pero a fin de mes, si no pagamos, vamos a llegar a las pasos en default. Sí. O hay que esperar 30 días más, no conozco el tema. No. Ya habría que haber pagado. Ajá. Entonces hasta fin de mes no se declara, digamos, ningún tipo de incumplimiento, pero si después ya empiezan incumplimientos, ¿no es cierto? Claro. También hay que tener en cuenta que para las grandes mayorías de las cuales yo hablaba al comienzo del programa, la palabra default es una palabra difícil de pronunciar y nada más, no tienen la más mínima idea de lo que es un default. Y no se acuerdan de lo que pasó cuando Cristina estábamos en default, que nos embargaban la fragata Libertad. ¿Te acordás de lo que pasaba? Aparte, el problema de la Argentina es eso, es un problema de credibilidad. Es lo peor que tenemos, digamos. Entonces, o sea que forzar un default en ese punto de vista es lo peor, una de las peores cosas que podemos hacer y al margen para recuperar algo de credibilidad. La gente del fondo, para mí, el Fondo Monetario Internacional no es nada más que una cueva de burócratas, que cada uno está pensando en su statu quo dentro del fondo. Habrá algunos que tienen más responsabilidades seguramente, pero el fondo se encuentra con el problema de que si accede a facilitar
estas indisciplinas de la Argentina, atrás hay otros que están haciendo cola para pedirle plata a lo mismo, en las mismas condiciones, con las mismas facilidades. Entonces no puede ceder tanto, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, sí. El fondo, digo, tampoco le gusta al fondo, es un gobierno que ahora se va a renovar a fin de año, tampoco le gusta al fondo, digamos, voltear un gobierno, ¿no es cierto? Entonces va a hacer un esfuerzo, digamos, pero lo que pasa es que, o sea, puede hacer un esfuerzo digamos, bueno, se perdonan los incumplimientos, las metas no cumplidas, ¿ah? Pero algo a cambio va a pedir, digamos. Alguna cosita va a pedir y el gobierno no está dispuesto a otorgar nada. Es algo medio fácil que el gobierno pueda cumplir. Entonces ahí donde supongo yo, porque no se sabe para muy que bien, tenga la excusa el fondo de decir, bueno, ahora sí, le vamos a dar la plata porque ustedes hicieron esto que le pedimos nosotros. Pero sí, vos mencionaste un tema que a mí me reviste de cierta gravedad y veo que a otros no. Vos dijiste que el fondo, que hoy el Banco Central está con reservas negativas de 6.500 millones de dólares. La pregunta obvia es, ¿de dónde están sacando los dólares? Aparte de los yuanes, ¿no? ¿De dónde están sacando los dólares? ¿De los depósitos en dólares de los privados? Y lo que pasa es que el dinero, viste, es fungible, entonces pueden ser de los depósitos de los privados o pueden ser estos yuanes que estamos hablando, digamos. Las dos cosas forman parte de la... Entonces... Lo concreto es que es una circunstancia, digamos, nada adecuada, porque eso puede, digamos, generar desconfianza en la gente sobre el sistema bancario, ¿no es cierto? Y generar una corrida que, digamos, es lo peor que podría ocurrir, ¿no es cierto? Y digo, Argentina en eso algunas veces eso ha pasado, ¿no es cierto? En el pasado, o sea que, estamos jugando con fuego, porque también, digamos, el fondo pide una devaluación, pero devaluar mucho sin plan también es un peligro inmenso, porque, digo, el Rodrigazo fue algo parecido. Vos tenías déficit fiscal, no tenías plan, devaluaste y el dólar se empieza a escapar y después nadie lo puede frenar. Entonces, la verdad que es una circunstancia muy compleja y muy al borde, digamos, del precipicio, y bueno, el gobierno hasta ahora no hizo nada y tuvo la mala suerte de la cosecha, porque eso fue lo que le generó todo el descalabro. Ahí perdieron casi 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, claro. Ellos estaban esperanzados con eso. Bueno, yo creo que le viene bien al Estado, a un Estado depredador como el nuestro. Vos fíjate que Argentina debe estar en el top 5 de países con tremenda presión fiscal como la que tenemos. Otros países... Acá estamos pagando 51% de impuestos para cargar nafta, en Estados Unidos el 17%. Fíjate vos la diferencia que hay, más del doble. Entonces, le viene bien al Estado quedar pagando frente a la sociedad de que por ser un Estado depredador tiene problemas. ¿Por qué? Y porque hubo una mala cosecha. Porque además ningún gobierno en los últimos 80, 90 años se preocupó por desarrollar la otra parte más importante, aparte de los granos, la tierra y la lluvia para poder generar riqueza, que es el intelecto, ¿no? Sí, fíjate, sí. El caso de Irlanda, la Cenicienta de Europa, un día dijo, bueno, paremos, dediquémonos a desarrollar la informática. Hoy es uno de los países que más exporta soft del mundo. Sí. Y además también mismo dentro del área, digamos, crear fondos anticíclicos. Digo, una mala cosecha es algo que puede ocurrir, digamos, y entonces vos tenés que estar preparado para eso. Los países como tiene Chile tiene un fondo anticíclico espectacular. Obvio, para esas circunstancias, cuando los precios caen o cuando hay una mala cosecha, etcétera, ¿no es cierto? Y nosotros estamos siempre medio regalados porque siempre estamos jugando al límite, digamos, de la... Está bien. Ahí me hace seña de que nos queda un minuto para terminar el bloque. Te hago una última pregunta, Alejandro. Vienen las PASO, desde el punto de vista económico, ¿no? Y después de las PASO, hasta el 10 de diciembre, ¿cómo hacemos para seguir con esta situación que vos estás muy bien describiendo? Quilosa. Y dependerá, digamos, del famoso acuerdo con el fondo. Yo pienso que eso tiene mucha importancia, digamos, porque la economía está acogotada por la falta de dólares, digamos, y
y el gobierno no quiere devaluar nada para llegar en mejores condiciones a las elecciones, porque ese es el punto, ¿no es cierto? Digamos, normalmente estas circunstancias no son tan difíciles de corregir si vos no tuvieras tanta pobreza también, ¿no es cierto? Claro. Tenemos 40% de pobreza, entonces también mover el tipo de cambio, 40% de pobreza, también es un problema, pero normalmente esa es la solución adecuada y no hay problema. El problema es que este gobierno está cerquita de las elecciones y no lo quiere hacer porque obviamente que eso le va a quitar votos, ¿no es cierto? Le quita claro. votos y entonces están entrampados en su propia salsa, digamos. En fin. Gracias, Alejandro. Un gusto tenerte acá como siempre. Gracias por la invitación, Rubén.